El capítulo 2 del Éxodo de la Biblia de las cristianas y los cristianos nos cuenta que un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a la hija de otro levita, judíos. Concibió la mujer y dio a luz un hijo, y al verlo muy hermoso lo tuvo escondido por espacio de 3 meses. Mas como no pudiera ocultarlo más, tomó para él una cestita de papiro y la calafeteó con betún y pez, y poniendo en ella al niño, la dejó entre los juncos de la orilla. Todos sabemos que esta historia terminaba con que al final era la hija del faraón la que se quedaba con la criatura y lo metía en su casa, donde el faraón le tuvo por un hijo realmente elegido, realmente mimado. Nadie se acuerda de la historia de la pobre madre que lo pariera. En una cestita como esta es en la que parece que tuvo lugar semejante ofrenda. Lo cierto es que con el tiempo, en países como España, se perfeccionó muchísimo esta técnica. De hecho, dan cuenta libros como este titulado Niños robados, de la represión franquista al negocio, escrito por María José Esteso Pobes, que creo que vale la pena que le dediquemos unos minutos posteriores. Las desterradas hijas de Eva, Consuelo García del Cid Guerra es su autora, otro libro que creo que es de rigor dedicarle un tiempo, y Los hombres del saco, del periodista José Luis Gordillo, que da buena cuenta de un negocio infame que en España ha tenido lugar durante décadas enteras, a cargo de monjas, de curas, de médicos del Opus, en fin, de esta gente tan amable que nos hace la vida tan encantadora. En el vídeo anterior hablaba de historias antiguas, de libros tenidos por sagrados, en las que aparecían niños flotando en ríos, dejados en cestas por madres que los habían parido, y que al final se lo quedaban hijas de los faraones, criándoles como si fueran sus hijos. Lo cierto es que con el tiempo, este tema de los niños en las cestas se pudo llegar a convertir en países como en España, pues en regalos de Navidad, una cesta de Navidad con un niño dentro que una mujer que había parido en condiciones malas y realmente vilipendiada en la época franquista, es decir, en esta época, porque estamos en época franquista, aunque todavía quizá no lo sepáis, pues se quedaba sin él. En una operación un tanto sucia, orquestada siempre por monjas, por curas, por médicos del Opus, perdía a su criatura en favor de una ricachona. Hay libros como el de José Luis Gordillo, Los hombres del saco, que nos dan cuenta de ello y nos dice cómo empezó la historia en esa España tan dura, en la que todavía había maquis intentando sobrevivir en las sierras. En la época de los maquis fue detenida la compañera de un guerrillero abatido en la sierra. A esta mujer se le hizo un consejo de guerra. Como estaba a punto de dar a luz, esperaron hasta el nacimiento de su criatura. Amamantó a su hijo y acto seguido la fusilaron en las tapias del cementerio de Sevilla. Su bebé fue entregado a una familia afín al régimen. Hay que tener en cuenta, como nos indica José Luis, que esta práctica empieza en 1940 sobre la base de las investigaciones de limpieza ideológica realizadas por Vallejo Nájera con la Gestapo. Un procedimiento diabólico para forzar la separación de las familias arrebatándoles a sus hijos. El Estado español copia esta fórmula del Tercer Reich y esta vinculación con la Alemania nazi es la que se mantiene en la España del siglo XXI, para impedir a través de mafias organizadas que estos niños robados, más los represaliados del franquismo, se mantengan ocultos. Este libro de Consuelo García del Cid Guerra, titulado Las desterradas hijas de Eva, nos refiere capítulos notables de ese franquismo que algunos piensan que en España se ha pasado, pero lo cierto es que todavía nos asola. Nos habla, por ejemplo, del caso de Adela Álvarez Castro, publicado en La Voz de Asturias en agosto de 2011, cuando ella tenía 21 años y quedó embarazada de su primer hijo. No tenía una pareja estable y a su condición como madre soltera se unía un diagnóstico de debilidad mental, aunque no tenía en modo alguno incapacidad. A los 3 días del parto, las monjas que regentaban la maternidad de Madrid, a la que fue trasladada por los servicios de protección al menor del Principado, se llevaron a su bebé y nunca más volvió a verle.
Ella nos cuenta que esta bendita institución, que ahora está convertida en centro de enseñanza secundaria, Nuestra Señora de la Almudena, estaba dirigido por protección de menores, curas, jueces y monjas. ¡Qué gran elenco! Las madres solteras estábamos, nos dice, muy mal vistas, y ahí nos trataban como delincuentes. No teníamos derecho a nada, éramos madres solteras, no era ninguna desgracia, pero sí el hecho de que te quitaran a tus hijos. Ella era de Oviedo y la protección de menores la llevó a la Almudena de Madrid porque les daba vergüenza, puesto que la habían violado. ¡Qué gran vergüenza! Para esa gentuza que dirigía el centro era un pecado ser violada y encima ser madre soltera. Éramos mujeres maltratadas por la institución. Mi hijo tenía un tutor en Madrid, me parece que se llamaba Manuel, era uno de los que regía la Almudena. Adela no es un caso aislado. Como ella hay miles de mujeres que todavía no se han decidido a hablar por temor a los efectos que sus historias puedan llegar a producir. En muchos casos ni siquiera lo saben sus maridos e hijos. Lo han borrado de su existencia como si de una mancha de pecado se tratara. Este tema de la mancha, de las mujeres, de las vírgenes inmaculadas, de las mujeres que entran con embarazo de almohada y salen con niños que han parido otras pobres muchachas, es algo que se ha repetido demasiado en España y que me temo se sigue repitiendo. María José Esteso Pobes, en este libro que escribe sobre los niños robados en esa España franquista, que algunos piensan que se ha terminado del todo, nos habla de cómo una madre biológica entraba por un lado y la adoptiva salía con un bebé por otro en esos hospitales donde curas, monjas, médicos del Opus Dei, por ejemplo, tenían urdida toda una mafia para robarles niños a muchachas que caían en desgracia, la desgracia que ellos mismos les motivaban. El robo de niños para darlos en adopción continuó hasta los años 80 en el Estado español. Yo pienso que todavía deben estar sucediendo cosas muy parecidas. Algo que comenzó con una motivación política se convirtió en un negocio movido por curas, monjas y médicos. Algunos de ellos aún viven, todavía se les podría dar las gracias. Este libro, doloroso, pero valioso, nos dice que había varias listas de espera. Todos tenían una lista de padres que querían adoptar. Sor María tenía su lista, Vela la suya, y la EPA otra lista. María apunta que esa monja de las Hermanas de la Caridad aparece en todos los casos de adoptados en San Ramón y en otras maternidades de Madrid. Ella controlaba también las adopciones en la privada de San Ramón y en la maternidad pública donde trabajaba, pero todo era coordinado con la EPA. En definitiva, una mafia muy bien montada. Esta EPA, que se encargaba de que fueran los niños entregados para ser educados, por supuesto, en la fe católica, era toda una institución. Las escrituras de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, AEPA, contienen no solo datos del bebé adoptado y las personas que intervinieron en la adopción, también constan los principios en los que los padres se comprometieron a educar a esos niños. En el caso de Isabel, las escrituras apuntan que los padres adoptivos profesan la fe católica bajo cuyas directrices se proponen educar a su hija. Así es la hipocresía, así es esta doble moral, este catolicismo que tan buenos ejemplos nos da. En definitiva, vale la pena leer estos libros, vale la pena recordar que hubo niños y niñas que fueron robados a sus madres y que todavía están buscándolas.